muy buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestra nueva sesión de la Escuela de Gestión de Riesgos, este espacio que está diseñado para que podamos aprender más sobre gestión de riesgos. Les saluda Nicole Alcócer, formo parte del equipo de Pirani y los estaré acompañando en esta nueva sesión de aprendizaje donde vamos a estar viendo un tema primordial, es el tema de los riesgos operativos. Quisiera darle la bienvenida a todos los que nos están escribiendo desde los países que se están conectando, desde Bolivia, desde Paraguay, gente de Guatemala también. Bienvenidos a esta nueva sesión. Antes de comenzar, como siempre, quería hablarles un poco sobre la Academia Pirani, este espacio donde ustedes van a poder aprender con todos los contenidos que nosotros tenemos para ustedes. Tenemos ebooks, tenemos videos, podcasts, artículos que sacamos semanalmente para tener un aprendizaje constante en todos los temas relacionados a riesgos. Saludos a Ecuador, a México, Colombia presente como siempre, Venezuela, Nicaragua, los saludos de Argentina y en este momento les estoy pasando el link para que puedan entrar a la Academia Pirani a revisar los contenidos que tenemos para ustedes. Saludos a Uruguay también, bienvenidos. Y bueno, les voy a presentar a nuestra expositora del día de hoy. Como ya les he contado, vamos a hablar sobre riesgos operativos y para eso vamos a estar hablando con Mónica Jiménez. Hola Moni, ¿cómo estás? Hola Nicole, ¿cómo estás tú? Yo estoy muy bien, muy emocionada de poderlos acompañar hoy como expositora en esta escuela de gestión de riesgos. Seguramente muchos de ustedes me conocen por ser la presentadora de muchos de los webinars que realizamos en la Academia Pirani, pero hoy entonces será un placer acompañarlos como expositora para conocer más sobre los tipos de riesgos operativos y cómo gestionarlos. Entonces, muchísimas gracias, Nicole, por esta invitación. Gracias a ti, Moni, por estar en este espacio con nosotros y también tendremos a Geraldine Ariza, quien es experta en gestión de riesgos de Pirani. Nos va a estar acompañando para resolver las preguntas más técnicas que podríamos tener sobre este tema. Ahora, Gerald, ¿cómo estás? Hola, Nico, buenos días. Gracias por la invitación y espero ayudarlos con todas las preguntas que tengan el día de hoy. Perfecto, ahora sí creo que podemos dar inicio a nuestra segunda sesión de la Escuela de Gestión de Riesgos, no sin antes darle el saludo respectivo para toda la gente desde Chile que nos está viendo y Panamá. Bienvenidos todos y adelante, Moni. Perfecto, Nicole, muchísimas gracias. Nuevamente entonces les doy la bienvenida a todos y espero que este espacio sea de mucho provecho para todos ustedes. Entonces, para empezar a hablar del tema que nos convoca hoy, que son los riesgos operativos y cómo los vamos a gestionar, quiero empezar por algo muy simple y es la definición, ¿cierto? Recordar de qué se tratan los riesgos operativos. Entonces, cuando hablamos de riesgos operativos, de acuerdo con Basilea, hablamos de la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras que pueden ser originadas por fallas, por insuficiencias o inadecuaciones que se pueden presentar en el recurso humano, en los procesos, en la tecnología, en la infraestructura o también que pueden ser causadas por eventos externos. En general, cuando estamos hablando de un riesgo operativo, hablamos de todo esto que tiene que ver con la operatividad de los negocios, es decir, con todas las actividades que se realizan en el día a día en una compañía para su correcto funcionamiento. Además, es importante tener en cuenta que el riesgo operativo incluye también lo que es el riesgo legal y también puede generar afectaciones en la reputación de las empresas. Por esto es clave tenerlos en cuenta, es clave saberlos gestionar, mapearlos y aplicar diferentes tipos de controles para que no se materialicen y si se materializan, poder reducir también como su impacto. Hay quienes dicen, pues hay varias opiniones sobre los riesgos operativos y hay algunos que dicen que los riesgos operativos son todos los riesgos que no sean de crédito o de mercado. Esto puede generar un poquito de controversia, pero es válido mencionarlo porque vamos a poder englobar muchos riesgos dentro de esta definición. Bueno, vamos a continuar entonces. Es importante, como les mencioné anteriormente, que los riesgos operativos se pueden presentar
en 5 factores. Pueden ser causados por 5 fuentes o factores de riesgo. Estos 5 son, primero, como les mencioné, el recurso humano, que cuando hablamos de recurso humano nos referimos a todas las personas que están vinculadas directa o indirectamente con la ejecución de los procesos de una empresa. Es decir, son las que hacen posible que estos se lleven a cabo. Hablamos entonces, por ejemplo, de los empleados, de los contratistas, de los proveedores. Incluso podemos considerar en este recurso humano a los clientes. Nuestra segunda fuente o factor de riesgo son los procesos. Y cuando hablamos de procesos, nos referimos específicamente al conjunto interrelacionado de actividades para transformar elementos de entrada en productos o servicios que satisfagan una necesidad. Por ejemplo, en una empresa, en una ferretería, tenemos, no en una ferretería, sino en una empresa pues, que genera productos para ferretería, como lo son, por ejemplo, un tornillo. Entonces, para elaborar ese tornillo, ¿qué necesitamos? Transformar el acero. Y se llevan a cabo unos procesos que nos permitan dar como resultado ese tornillo. Entonces, cuando hablamos de proceso, es todo lo que llevamos a cabo para dar respuesta a una necesidad a través de un producto o de un servicio. La siguiente fuente de riesgo operativo o factor de riesgo, como también los podemos llamar, es la tecnología. Y por tecnología vamos a entender todo ese conjunto de herramientas que utilizamos para soportar los procesos de la entidad, de una organización. Entonces hablamos, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con el hardware, con el software y con las telecomunicaciones. Hay que tener en cuenta que actualmente pues la tecnología es uno de los elementos fundamentales para cualquier organización. Entonces, lo que vamos a tener presente es que esta no solo nos va a permitir llevar a cabo nuestros procesos, ¿cierto? Nos va a facilitar ese funcionamiento, sino que además, gracias a la tecnología, vamos a poder ser mucho más competitivos en el mercado, vamos a poder ofrecer mejores productos, mejores servicios y de esta manera vamos a poder ofrecer y generar muchísimo mayor valor agregado para todos nuestros públicos de interés, es decir, para todos nuestros stakeholders que van desde los colaboradores, porque les vamos a facilitar sus labores en el día a día, también todo lo que tenga que ver con nuestros clientes, que por ejemplo, si somos una empresa que se dedica a la comercialización de productos textiles, por ejemplo, una marca de ropa, si tenemos un e-commerce, vamos a facilitar que los clientes puedan comprar muchísimo más fácil sin necesidad de ir a una tienda. Entonces hay que tener pues como en cuenta que cuando involucramos la tecnología vamos a posibilitar que la empresa se destaque muchísimo más en el mercado. Entonces, entonces por esto es súper clave, súper importante tener en cuenta todos los diferentes riesgos que pueden estar asociados a la tecnología. Nuestro siguiente factor de riesgo que puede generar riesgos operativos es la infraestructura. Y cuando hablamos de infraestructura, nos referimos entonces a todos esos elementos de apoyo que nos permiten funcionar. Es decir, tenemos que considerar lo que son los espacios físicos, como los edificios, las oficinas, los espacios de almacenamiento, también los transportes. Todo esto hace que la logística y la operación de la empresa se pueda dar. Y finalmente, nuestro quinto factor de riesgo operativo son los eventos externos, que son todas las situaciones asociadas a la fuerza de la naturaleza o que son ocasionadas por terceros y que por su causa y origen escapan del control de la entidad. Entonces aquí hablamos de todas esas cosas que la empresa no puede controlar por sí sola. O sea, pueden suceder en cualquier momento y son externas a este. Aquí incluimos pues diferentes eventos meteorológicos, también eventos sociales
que más adelante, cuando estemos revisando cada uno de los tipos de riesgos asociados a estos factores de riesgo, vamos a conocer un poco más en detalle. Bueno, como les comenté, entonces a partir de estos 5 factores que estábamos viendo, que son el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura y los eventos externos, vamos a identificar algunos riesgos que pueden presentarse y que es importante que las empresas consideren en su operación del día a día, ¿cierto? Entonces, en recurso humano, ¿qué tipos de riesgos se podrían presentar? Y es importante que las empresas tengan mapeados. Entonces, por un lado, puede presentarse tanto fraude interno como fraude externo. Cuando hablamos de fraude interno, hablamos de que puede haber, por ejemplo, una falsificación de documentos por parte de un empleado. Esto es algo serio, esto es algo grave. Entonces, es importante prevenir estos riesgos y evitar en la medida de las posibilidades que ocurran para no ir a afectar, para no ir a generar, como lo veíamos anteriormente, un riesgo, por ejemplo, legal o reputacional. También hablamos de errores humanos que se pueden presentar. Supongamos, por ejemplo, en una empresa que produce textiles, que un operario en una mezcla o en un proceso de tintes, por ejemplo, pues para camisetas, blue jeans, utilizó más cantidad de la que se debía, de la que se requería, de la que estaba especificada en el proceso. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? El proceso, el resultado final no va a ser el esperado. Entonces, hubo un error por parte de este empleado, ¿cierto? También podemos mencionar inadecuadas relaciones laborales. Puede hablarse, por ejemplo, de acoso, de hostigamiento, pues que esto va a generar afectaciones en el correcto funcionamiento y prestación de las funciones, valga la redundancia, que ejecuta un empleado. También podemos hablar de dependencia de personal clave, y es cuando una sola persona en la empresa conoce un proceso específico, conoce qué pasa al detalle con lo que debe hacer en determinado proceso, y solo esa persona sabe qué hay que hacer. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si esa persona pues tiene un accidente? Porque nadie está exento de sufrir un accidente cuando va camino al trabajo o incluso cuando se está duchando, o sea, todo puede pasar. Entonces, ¿qué pasaría si esa persona por X o Y motivo se ausenta? Entonces, lo que vamos a ver ahí es que la empresa puede ver afectada su operatividad porque esa persona está ausente. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas dependencias de personas claves, y es importante que el conocimiento de los procesos sea compartido, que no solo una persona lo tenga y lo custodie. Lo siguiente que podemos tener dentro del recurso humano es la ausencia y rotación de personal, que esto puede estar muy asociado con causas de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, pues por agotamiento físico o por algún inconveniente pues que se pueda presentar estamos hablando, por ejemplo, en una empresa que realiza procesos muy operativos y muy repetitivos, entonces que se presente mucha rotación porque los empleados tienen pues están desgastados, presentan dolores musculares, etcétera. Entonces esto se puede presentar, o también esa rotación de personal puede presentarse por insatisfacción, porque la empresa no cumple las expectativas del empleado, no garantiza un buen clima, unas buenas condiciones. Y cuando hay rotación de personal, ¿qué pasa entonces? Cuando hay rotación y ausencia, pues no se puede llevar a cabo las actividades normales del día a día de la empresa, y esto, por supuesto, va a afectar la operatividad y se va a ver afectada también la rentabilidad, entre otras cosas. Otro riesgo que debemos considerar dentro del recurso humano son los perfiles inadecuados. Por ejemplo, tener una persona que no cumple que no tiene el conocimiento necesario para desempeñar ciertas funciones y tenerlo ahí, sí, como porque tocó. Entonces esto obviamente también va a afectar esa operatividad.
Otra cosa a tener en cuenta es la falta de competencia y de conocimiento o de capacitación. Es importante que dentro de las empresas se facilite y se promueva el desarrollo del personal, porque esto, por supuesto, nos va a ayudar a ser cada vez más innovadores, a presentar más cosas, a ser mejores, a ofrecer un mejor rendimiento. Bueno, esto con respecto al primer factor, que es el recurso humano. En cuanto a los procesos, ¿qué riesgos podemos encontrar? Por ejemplo, vamos a encontrar, por ejemplo, dependencias entre áreas, complejidad entre los productos, cambios organizacionales que puedan afectar y que impliquen también hacer cambios dentro de los procesos. También vamos a presentar, por ejemplo, fallas en la ejecución y administración de esos procesos, fallas en los productos, fallas en el diseño de los procesos y productos. Aquí es muy importante ser muy cuidadosos con todo lo que se va a ejecutar y hacer un seguimiento continuo a los procesos, que más adelante cuando estemos viendo el ciclo voy a recalcar sobre esta idea. Bueno, el siguiente factor de riesgo, como veíamos, entonces es la tecnología, los riesgos que podemos considerar dentro de este que se pueden incluir aquí. Tenemos, por ejemplo, la obsolescencia tecnológica. Esto es contar, por ejemplo, con herramientas tecnológicas que ya no cumplen su función, o sea, que su ciclo de vida pues ya son obsoletas, ¿cierto? Y ya nos van a permitir ser realmente eficientes, que es para lo que debemos usar la tecnología, para facilitar como esos procesos. También podemos encontrar complejidad entre redes, equipos y software, los tiempos de procesamiento, las fallas en comunicaciones, fallas en software, fallas en hardware, la falta de disponibilidad. Eso es, por ejemplo, cuando se caen los servidores, qué vamos a hacer, cómo vamos a responder, cómo evitar parar por mucho tiempo porque vamos a ver afectada nuestra operatividad, ¿cierto? El siguiente factor del que hablamos es el de la infraestructura, que como veíamos hace referencia a los espacios físicos donde se desarrollan muchas de las actividades que la empresa hace. Entonces podemos considerar caídas de muros, calidad de las redes eléctricas, inconvenientes en las sucursales. Por ejemplo, se pueden presentar pues apagones, también puede haber fugas de gas, pues entre otras cosas que van a afectar esa infraestructura. Y por último, en nuestro quinto factor de riesgo tenemos los eventos externos, que como mencionaba, pues hace alusión a todo lo que pasa fuera de la organización y que la organización de por sí no tiene control. Sin embargo, es súper clave tenerlos en cuenta porque en algún momento nos pueden afectar. Entonces hay que tenerlos considerados y mapeados. Dentro de estos eventos externos que vamos a incluir, desastres naturales, y hablamos entonces de desastres naturales como terremotos, tormentas eléctricas, inundaciones. También vamos a incluir, por ejemplo, en las zonas donde cae nieve, pues las nevadas que son muy fuertes, que esto pues va, por ejemplo, a suspender el tráfico. También vamos a hablar de acontecimientos de orden político o social. Aquí podemos incluir lo que son las marchas sociales, los paros, también, sí, marchas, paros, manifestaciones. Los conflictos internacionales hace alusión pues como a lo que se vive, ¿cierto? Y por ejemplo aquí podemos mencionar el conflicto que actualmente se vive entre Rusia y Ucrania, que como hemos visto, esto ha afectado en general los mercados en el mundo. Aquí en Colombia, por ejemplo, y creo que en muchos de los países de Latinoamérica, una de las afectaciones que este conflicto ha tenido es en la importación de insumos para la industria agrícola, específicamente todo lo que tiene que ver con insecticidas, que se ha visto pues como afectado y ha incrementado obviamente el costo. Otro riesgo que podemos presentar es estabilidad en el ambiente jurídico y legislación. Hablamos entonces de cambios normativos y regulatorios, que esto no lo puede controlar la empresa, pero los entes reguladores de cada país en cualquier momento pueden presentar una nueva normativa, una nueva regulación, hacer actualizaciones y la empresa, para evitar caer en sanciones o en incumplimientos,
debe estar al tanto y adaptarse a estas nuevas regulaciones. Y también hablamos de ambiente para crímenes y nos referimos específicamente a casos de hurtos, a casos de vandalismo, a casos de violaciones, porque puede pasar que saliendo de la oficina a un empleado de nuestra empresa lo atracaron y llevaba el computador de la empresa y bueno, no había como un control para evitar eso y eso va en el corto y mediano plazo va a generar un impacto directo en la operatividad de la organización. Bueno, hasta aquí entonces con los tipos de riesgo operativo. Como les mencioné al inicio, en la definición de riesgo operativo, también es muy importante tener en cuenta que este tipo de riesgo va a estar asociado a dos riesgos, que son el riesgo legal y el riesgo reputacional. Entonces, en primer lugar, el riesgo legal nos referimos a toda la posibilidad de pérdida que puede presentarse por sanciones o indemnizaciones a causa del incumplimiento de normas, regulaciones u obligaciones contractuales, por ejemplo, que se tengan con los empleados o con terceros. Algunos ejemplos de este tipo de riesgo son fallas en los contratos y transacciones por acciones malintencionadas, negligencia o actos involuntarios que afecten la ejecución de los contratos. Aquí, por ejemplo, un riesgo legal puede ser que la empresa no cumplió con la normativa de contratación y estaba obligando a un empleado a cumplir con más horas de lo establecido por la ley, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace? Pues el empleado puede instaurar una denuncia, una demanda, y esto se va pues, a un proceso legal que va a terminar seguramente en una sanción o una multa para la empresa. También hablamos de el otro riesgo asociado al riesgo operativo, es el riesgo reputacional, que es la posibilidad de pérdida que puede tener una empresa a causa del desprestigio, de la mala imagen, de la publicidad negativa, que puede ser cierta o no, que se tenga sobre una empresa. ¿Qué pasa cuando este riesgo se materializa? Puede generar pérdida de clientes, pérdida de negocios, disminución de los ingresos e incluso puede presentarse procesos judiciales. Entonces hay que tener muy presente estos dos tipos de riesgos cuando estamos en la gestión también de riesgo operativo. Moni. Sí, Nico, cuéntame. Sí, acá nos están preguntando si es que podemos regresar un momentito a la diapositiva de los dos primeros riesgos, proceso y personas. Esta. Ajá. Y yo creo que es, si nos confirmas, Daniel, si eso es lo que necesitas que repasemos un momento. Y también quería aprovechar para contarles a todas las personas que están teniendo alguna pregunta durante la exposición de Moni, lo pueden hacer a través del módulo de preguntas y respuestas que tenemos al costado. Ahí Gerald nos está ayudando a responder para que nos quedemos sin las dudas. Sí, es correcto, nos dice Daniel. Entonces, ¿deseas que hagamos un breve repaso sobre este tema? Para poder continuar después con lo que Moni está exponiendo. ¿Sí? Entonces, cuéntanos cuál es la duda que tienes. Bueno, entonces hagamos un breve repaso, Moni, sobre esta diapositiva para volver a donde estábamos antes. Claro que sí, Nicole. Nico, entonces, como les comentaba, pues los tipos de riesgos operativos necesariamente van a estar vinculados a los factores de riesgo, ¿cierto? Que como vimos son 5. Y esos dos primeros factores de riesgo son el recurso humano y los procesos. Cuando hablamos de recurso humano, podemos tener en cuenta el fraude interno, los errores humanos, las relaciones laborales que se presenten, que pueden ser inadecuadas, la dependencia de personal clave, ausencia y rotación de personal, que esto puede hablar pues de casos que hay que atender en cuanto a seguridad y salud en el trabajo o también de casos de insatisfacción por parte de los empleados. También hablamos de perfiles inadecuados para desempeñar ciertos cargos y de la falta de competencia o conocimiento o capacitación.
Y cuando hablamos de procesos, algunos riesgos que se pueden presentar, dependencias entre áreas, complejidad en el desarrollo de productos, cambios organizacionales que impliquen también cambios en los procesos, fallas en la ejecución y administración de estos procesos, algunas fallas en los productos, por no seguir, por ejemplo, el debido proceso para la realización de este producto, y también podemos encontrar lo que son fallas en el diseño de procesos o productos. Bueno, los otros factores de riesgo entonces para recordar son la tecnología, la infraestructura y los eventos externos. Y lo que les comentaba, que hay dos riesgos asociados al riesgo operativo, que son el riesgo legal y el riesgo reputacional. Ahora vamos a ver entonces cómo vamos a gestionar estos tipos de riesgos en la organización. Y para hacerlo es muy importante tener en cuenta este ciclo de 5 etapas, donde la primera etapa es la identificación tanto de los procesos como de los riesgos. Luego vamos a medir o evaluar esos riesgos que identificamos en la primera etapa. Luego vamos a implementar medidas de control. Después, en la cuarta etapa, vamos a hacer un monitoreo o seguimiento. Y finalmente nos vamos a centrar en lo que es la planeación y la mejora. Entonces, en la primera etapa, que es la identificación, como les mencionaba, hay dos elementos claves. Primero es identificar los procesos. Y cuando hablamos de procesos, como les mencioné ahorita, hablamos de todo ese conjunto de actividades que se llevan a cabo para cumplir un objetivo. Y hay que tener en cuenta en los procesos que tienen una jerarquía. Esa jerarquía es que hay macroprocesos, hay procesos y hay subprocesos. Entonces, cuando hablamos de los macroprocesos, nos referimos a todas las operaciones ordenadas y relacionadas entre sí para el cumplimiento de un objetivo. Luego tenemos los procesos, que lo podemos ver como en un nivel medio, donde especificamos los pasos que se deben seguir para cumplir ese propósito y ese objetivo que nos hemos trazado. Y finalmente, como en una subetapa, en una tercera, tenemos el subproceso, que son todas las tareas que nos van a llevar a cumplir a un resultado final. Listo. Después de que identificamos esos procesos, es decir, todo lo que hace la empresa para operar en su día a día, reconocemos todas esas actividades, las tenemos clarísimas. Lo que vamos a hacer ahora es identificar los riesgos. ¿Y por qué primero identificamos los procesos? Porque esto nos va a permitir saber cuáles son los riesgos a los que se pueden ver expuestos esos procesos. Entonces, en la identificación de los riesgos, ¿qué vamos a tener en cuenta para identificarlos? Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta tanto el contexto interno como el externo. También es recomendable realizar entrevistas con personal clave, y cuando me refiero a personal clave, puede ser, por ejemplo, los dueños de los procesos, es decir, quienes están al frente de ese proceso en la ejecución normal de las actividades. Y también hay que considerar qué exposición, cuáles son las vulnerabilidades que tiene la compañía. Una recomendación que creo que funciona perfecto es siempre preguntarse qué es lo que sucede, qué puede suceder mal y qué puede suceder y qué puede salir mal. Esto nos va a ayudar a identificar más fácilmente cuáles son todos esos riesgos a los que pueden estar expuestos los diferentes procesos que mapeamos anteriormente. Además, entre más específica sea la respuesta, más fácil será determinar las acciones de mitigación que vamos a implementar, que estos son los controles que vamos a ver más adelante. Listo. Después de tener mapeados tanto los procesos como los riesgos, nuestra segunda etapa, es decir, pues nuestra segunda etapa en el ciclo de gestión de riesgos operativos es la medición o evaluación de esos riesgos. ¿Y qué vamos a tener en cuenta para medirlos? Aquí es muy importante tener claro dos conceptos, y son la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo y el impacto, es decir, las consecuencias que podría tener ese riesgo si se materializa. ¿Qué puede pasar si ese riesgo se materializa en nuestra organización? ¿Cómo nos va a afectar en nuestra día a día? ¿Cuál es el impacto que va a tener, cierto? ¿Y esto cómo lo podemos hacer?
Generalmente vamos a medir, a calificar esos riesgos a través, vamos a medir esa probabilidad y ese impacto a través de escalas cualitativas y cuantitativas. Por ejemplo, podemos tener para la probabilidad de ocurrencia, podemos tener variables como poco probable, ocasional, probable, muy probable. Y para las variables de impacto, podríamos decir que un riesgo puede tener un impacto bajo, medio, alto o crítico. Cuando definimos estas variables, lo que vamos a hacer entonces es saber cuál es el riesgo inherente, porque multiplicamos la probabilidad por el impacto. Y esto nos da el riesgo inherente, es decir, el riesgo en sí mismo, ¿cierto? Y aquí hay algo muy importante en esta etapa de la medición y de la evaluación, y es utilizar herramientas como lo son la matriz de riesgos o mapa de calor. ¿Y por qué es importante esta herramienta? Porque nos va a permitir conocer, identificar y ver y visualizar de una manera muy simple dónde van a estar ubicados nuestros riesgos de acuerdo pues, al resultado que tengamos cuando multiplicamos la frecuencia por el impacto. Entonces, este mapa de calor, pues acá está, es de 4x4. Vemos que tiene un eje X, perdón, un eje Y, donde ubicamos todo lo que es la frecuencia, y un eje X, donde ubicamos el impacto. Entonces, cuando hacemos esa calificación, vamos a poder ubicar los riesgos en diferentes niveles de riesgo. Y esto lo que nos va a permitir es definir esa criticidad del riesgo. ¿Qué tan críticos son? ¿Y para qué me sirve saber qué tan críticos son? Sencillo, para poder dar prioridad a los riesgos que son más críticos. Y cuando le doy prioridad, ¿qué voy a hacer? Voy a establecer controles de manera más urgente y prioritaria para esos riesgos, ¿cierto? Para que no me vayan a afectar ese día a día de la organización y no vayan a generar tanto impacto. Más adelante, pues en el ejercicio práctico vamos a ver pues cómo crear este mapa de calor. También vamos a conocer un poco más con algunos ejemplos para que sea mucho más práctico. Aquí estamos viendo inicialmente todo lo que es la teoría. Igual, pues si hay alguna duda sobre lo que estoy presentando en este momento, nos la hacen llegar pues a través de preguntas y respuestas y Nicole me va colaborando. Y también, pues Geraldine está súper pendiente a sus preguntas. Bueno, aquí entonces tenemos la segunda etapa del ciclo de gestión de riesgos operativos. Pasamos entonces a la tercera etapa, que como les mencioné, es todo lo que tiene que ver con el control de los riesgos. ¿Y qué vamos a hacer para mitigar esos riesgos? Entonces, para mitigar, bien sea, pues los controles los podemos utilizar en dos vías. Para reducir la probabilidad de que ocurran los riesgos, de que se materialicen, o para mitigar el impacto en caso de que se lleguen a materializar, es decir, que ocurran. ¿Qué tipos de controles vamos a encontrar? Tenemos controles preventivos, controles detectivos y controles correctivos. Los controles preventivos son los que me ayudan a disminuir esa probabilidad de ocurrencia de riesgo. Generalmente los implementamos antes de que ocurra un evento. O sea, estos me ayudan a prevenir que ese riesgo no ocurra. ¿Qué puede ocurrir? Sí, pero es bueno tener esos controles para evitar que se materialice el riesgo. Tenemos los controles detectivos, que son para detectar inconsistencias o generar alertas. Y tenemos controles correctivos, que son para mitigar el impacto causado por un evento de riesgo y que se ejecutan durante o después de este. Un ejemplo de los controles preventivos, supongamos, como veíamos en el factor de recurso humano, que un riesgo es el fraude interno. Aquí un control preventivo para evitar ese fraude interno dentro de una organización es realizar más capacitaciones a los empleados, formarlos, darles información válida y clara sobre lo que significa un fraude interno y de por qué esto puede incluso considerarse como un delito, ¿cierto? Entonces ese es un control preventivo para que los empleados no caigan en un fraude interno. Y por ejemplo, en control correctivo podría ser, pues como vemos, son los que nos ayudan a mitigar el impacto causado por un evento de riesgo.
Entonces les voy a poner un ejemplo. Pues yo estoy en Medellín, algo que pasó anoche con el sistema metro pues de aquí de la ciudad, y es que a causa de las lluvias hubo afectaciones en el sistema metro como tal. Entonces esta mañana varias de las estaciones hacia el norte dejaron de funcionar. Entonces se materializó un evento, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo el sistema metro? Activó rutas alternas para que la gente se pudiera desplazar. Entonces es un control correctivo que me ayuda a mitigar ese impacto mientras se soluciona por completo la situación presentada a causa de las lluvias, que como vimos, las lluvias son una causa natural. Bueno. Y otro tema importante que hay que considerar cuando estamos hablando de la tercera etapa, que es el control, es la evaluación de la efectividad de los controles. Es importante evaluar cada uno de los controles que vamos a implementar, porque esto nos permite saber si son efectivos o no. ¿Y qué vamos a tener en cuenta para esa evaluación? Vamos a tener en cuenta el tipo de control, o sea, lo que acabamos de ver, si son preventivos, detectivos o correctivos. Vamos a tener en cuenta la frecuencia del control, es decir, con qué periodicidad se va a efectuar ese control, evidencia, también el tipo de ejecución, si es manual, si es automática, si es combinada. También hablamos de la documentación del control, si es un control que está documentado o no, y si tiene un responsable asignado o no. Al calificar estos criterios, pues de acuerdo pues como con unos pesos que nosotros definimos, vamos a saber si el control puede ser fuerte, débil, excelente, pues de acuerdo a las variables y pesos que tenemos en cuenta. Que esto también lo vamos a ver un poco más en detalle a través de nuestra herramienta Pirani. Y ahorita cuando estábamos en la etapa de medición y evaluación, mencionábamos que el riesgo inherente es probabilidad por impacto. Y aquí cuando hablamos de controles, hablamos entonces de lo que es el riesgo residual, que es todo lo que queda después de aplicar controles. Entonces es lo que queda del riesgo cuando aplicamos controles. Eso es lo que podemos entender como riesgo residual. Bueno, vamos entonces ahora con nuestra cuarta etapa, que es el monitoreo y seguimiento. En esta cuarta etapa, ¿qué cosas vamos a tener en cuenta? En primer lugar, hay que considerar lo que son los eventos. Y cuando hablamos de eventos, nos referimos a la materialización de un riesgo. Es decir, que ese riesgo que era una probabilidad ya es una realidad, ocurrió, ya pasó, ya se materializó. Y cuando esto pasa, es importante que se registren los eventos. Entre otras cosas, los eventos deben incluir información como el nombre, la descripción. La descripción nos referimos a especificar qué fue lo que pasó de una manera muy detallada. También hablamos de incluir la fecha de inicio y descubrimiento, la evidencia, incluir evidencias de eso que pasó y si es posible mencionar qué pérdidas causó la materialización de este riesgo. Adicional a los eventos, cuando estamos en la etapa de monitoreo y seguimiento, es súper importante también monitorear y hacer un seguimiento a los controles, evaluar qué tan eficientes son para mitigar esos riesgos, ¿cierto? Si los controles que implementé en la etapa anterior realmente están funcionando o no. Y si no están funcionando, entonces tomar acciones, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer? Si hay que corregirlos, si hay que eliminarlos, si hay que agregar otro tipo de controles, etcétera. Y finalmente, en monitoreo y seguimiento, es recomendable también estar muy pendientes de lo que pasa con los procesos, revisar que todo esté funcionando bien y que si hay algo que no esté funcionando del todo como esperamos, pues se puedan hacer ajustes de manera oportuna. Por último, en nuestra quinta etapa del ciclo de gestión de riesgo operativo, tenemos todo lo que es la planeación y la mejora continua. Aquí,
¿Cómo vamos a hacer esa planeación? ¿Qué vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta lo que son nuestros planes de acción, que cuando hablamos de planes de acción en general, nos referimos a que son una hoja de ruta que ayudan a lograr metas y objetivos trazados. O sea, yo tengo un plan para, o sea, mi plan es realizar una maestría. Hablemos pues desde el campo personal. Entonces, ¿qué voy a hacer para cumplir eso? ¿Cierto? Entonces, desgloso como en actividades paso por paso que me van a ayudar a cumplir como ese objetivo que me he trazado. Eso en cuanto a nivel personal. Y cuando estamos hablando en el ámbito de la gestión de riesgos en las empresas, hablamos de un plan de acción. Se trata de un plan con diferentes actividades para dar respuesta al riesgo durante todo su ciclo de gestión. Entonces son todas esas acciones que me van a ayudar a gestionar de una manera más simple y clara los riesgos, ¿cierto? Cuando vamos a definir un plan de acción, es importante considerar información como cuál es el objetivo de ese plan, cuál es el tiempo en el que vamos a realizar ese plan, o sea, fecha de inicio y fecha en la que debemos terminar ese plan de acción, qué recursos vamos a necesitar, cuáles son las actividades y las personas responsables de ejecutar ese plan de acción. Y también, como vimos en los controles, los planes de acción pueden ser preventivos, correctivos o de mejora. Bueno, hasta aquí entonces vimos cómo podemos gestionar los riesgos operativos. Vimos la teoría, conocimos en qué consisten los riesgos operativos, cuáles son los 5 factores de riesgos que lo pueden generar, y también estuvimos viendo ese ciclo de cómo gestionarlos. Vimos las 5 etapas. Ahora entonces vamos a conocer cómo a través de nuestra herramienta Pirani podemos gestionar estos riesgos de una manera muy simple para evitar pues, que se materialicen, o en caso de materializarse, pues poder reducir ese impacto que van a generar en nuestra organización. Entonces les voy a mostrar cómo lo hacemos en Pirani. No sé, Nicole, si en este momento hay alguna pregunta por parte de nuestros asistentes, o si vamos todo claro, ¿cómo vamos? Si ha habido preguntas, las está respondiendo Geraldine por el módulo de preguntas y respuestas. Para poder avanzar, ¿te parece si nos concentramos un poco ya en la parte práctica acá? Y recuerden, por favor, sus preguntas pueden hacerlas a través del módulo de preguntas y respuestas para tenerlas mapeadas e ir respondiéndolas y que nadie se quede con ninguna duda. ¿Sí? Moni, para apoyarte ahí de las preguntas que nos han hecho, muestran la herramienta, las causas y las consecuencias, y en los controles las variables de diseño y ejecución, ¿vale? Que son como algunas de las preguntas que nos han estado haciendo. Claro que sí, listo. Entonces les voy a presentar pues cómo lo hacemos en Pirani, todo lo que acabamos de ver desde la teoría. Ahí están viendo mi pantalla nuevamente. Sí, Moni. Y bueno, para hacerles recordar, perdón que te interrumpa, les he dejado en el chat el link para que puedan entrar a la herramienta y puedan hacer el ejercicio en conjunto con Moni para ver cómo podemos gestionar los riesgos operativos dentro de Pirani. Recuerden que también dentro de Pirani van a poder encontrar otros sistemas de gestión de riesgos como AML y SMS, que es todos los riesgos asociados a seguridad de la información, y también cumplimiento normativo o compliance, ¿sí? Con ese link que les estoy mandando van a poder tener 30 días gratis para poder empezar a gestionar los riesgos, para que puedan conocer la herramienta y ver que se adapte a la metodología de su empresa. Ahora sí, Moni. Listo, gracias Nicole entonces por esa invitación pues a todos los asistentes. Les voy a presentar entonces cómo vamos a poder gestionar de una manera muy simple, muy sencilla, los riesgos operativos a través de nuestro módulo precisamente de riesgos operativos, ORM. Listo, entonces para comenzar es importante primero arrancar con la parametrización de nuestra matriz de riesgos, porque aquí vamos a definir cuáles son esas variables de probabilidad y de impacto que vamos a considerar, ¿cierto? Entonces, aquí en nuestra herramienta, en nuestra pantalla inicial, vamos a encontrar el mapa de calor, y aquí en nuestro botón de parametrización vamos a poder establecer esas variables.
¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una matriz de 5x5. Aquí tenemos una matriz de 5x5 en las que están definidas pues, las variables de frecuencia y las variables de impacto. Aquí vamos a poder editar cada una de estas variables, determinar cuáles son los pesos, el porcentaje, podemos editar los nombres de cada una de las variables, tanto para el impacto como para la frecuencia. Entonces esto lo podemos hacer muy fácilmente. Yo no lo voy a tocar en este momento, sino que sí quiero que vean que lo pueden hacer de manera muy fácil. Podemos eliminar filas o columnas si la queremos de 4x4, de 3x3. Todo esto va a ser decisión de cada organización, de acuerdo a la metodología que utilicen para la gestión de sus riesgos. Y aquí también en este primer paso vamos a poder determinar los niveles de riesgo que tienen que ver, que asociamos pues con las diferentes zonas de este mapa de calor. Y a cada nivel de riesgo también le vamos a poder poner un nombre. Aquí, por ejemplo, tenemos los niveles de riesgo medio, bajo, crítico y alto, y asignamos también unos colores que podemos encontrar pues también como en la paleta que nos da la herramienta. Entonces, lo primero es establecer estas variables tanto para la frecuencia como para el impacto. Una vez hagamos esto, nos vamos entonces a procesos y vamos a crear nuestro primer proceso. Vamos a crear un proceso. Entonces, yo a lo largo de la exposición les hablé bastante pues de uno de los factores que es el recurso humano. Entonces, vamos a crear un macroproceso que se llama talento humano. Entonces, aquí decimos crear proceso. Y tenemos entonces, le vamos a poner nombre, talento. Le voy a poner 1 porque puede que tengamos creado otro, entonces para diferenciarlo. Vamos a seleccionar qué tipo es, si es estratégico, misional o de apoyo. Este es un proceso estratégico, es decir, son los que da dirección la empresa. Vamos a seleccionar pues, la alta dirección de la empresa, son súper fundamentales. Vamos a seleccionar la categoría que, como les mencioné, son los macroprocesos, procesos o subprocesos. Este es un macroproceso y vamos a incluir una descripción. Entonces aquí pues para efectos del ejercicio voy a poner triple X. 4X pues para no tomar pues como mucho tiempo en esto. Aquí vamos a darle crear. Todavía este proceso no lo podemos asociar a riesgos, sí lo podríamos asociar pues a un responsable, es decir, invitar a otra persona de la organización, pero más adelante vamos a conocer un poco en detalle sobre esto. Entonces le damos crear y ya quedó creado entonces nuestro proceso. Y aquí vamos a crear otro proceso para ver cómo funciona la jerarquía de los procesos. Entonces, dentro de talento humano hay un proceso que se llama desarrollo de personal. Desarrollo de personal. Vamos a decir que ese es un proceso misional, es un proceso, y cuando le doy esta categoría, entonces él me dice, depende de quién. O sea, entonces en este caso depende del último que acabamos de crear, que es talento humano 1. También agregamos pues una descripción y le damos crear. Bueno, ahí entonces hemos creado 2 procesos de manera exitosa y aquí vamos a ver entonces cómo pues en la primera pantalla de los procesos vamos a encontrar pues como los macroprocesos, y aquí en la medida que vamos avanzando vamos a encontrar cuáles son los procesos y subprocesos que están asociados. En este caso vamos solo hasta la etapa de proceso. Una vez hayamos creado los procesos, lo siguiente, como vimos en la teoría, es crear los riesgos, identificar esos riesgos que están asociados a ese proceso. Entonces, como les comenté, uno de los riesgos que se puede presentar con el factor humano es el riesgo de fraude, fraude interno. Fraude interno. Aquí, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a calificar tanto el impacto como la frecuencia que puede tener ese riesgo. Entonces, aquí al desplegar
vamos a encontrar varias características que nos van a ayudar a calificar ese riesgo, ¿cierto? Entonces nos dicen el impacto legal que puede tener ese riesgo, ¿cómo va a ser? ¿Bajo, medio, moderado o alto? Digamos que puede ser un riesgo de impacto alto desde lo legal, reputacional puede ser también, puede ser moderado. Aquí estas variables que estamos viendo tienen que ver con lo que se definió previamente en la matriz de riesgos, ¿cierto? Entonces aquí van a ver específicamente eso. Aquí en operacional, ¿qué tanto impacto tiene desde el operacional? Podemos decir que medio, desde lo económico puede ser un medio y desde la continuidad de negocio moderado. Todo esto es a modo de ejemplo, entonces esto pues va a variar pues cuando se esté haciendo de manera pues muchísimo más consciente. Bueno, vamos a calificar la frecuencia de ese riesgo. Lo mismo, las variables que vamos a ver aquí son las que definimos en la matriz. Entonces, ¿qué tan probable es que ese riesgo suceda? Puede ser ocasional, ¿listo? Y en nuestro caso, la variable ocasional tiene un porcentaje del 60%. Lo mismo aquí, si quiero, pues le agrego una descripción. Y aquí vamos a ver entonces en nuestro mapa de calor dónde va a quedar ubicado ese riesgo, o sea, el riesgo inherente. ¿Listo? Aquí estamos viendo entonces dónde está ubicado ese riesgo que acabamos de crear. Le damos crear. Y, bueno, me faltó algo muy importante y es la asociación al proceso anterior. Entonces aquí vamos a editarlo y aquí lo asociamos a los procesos. Vamos a agregar y vamos a agregar el último proceso que estuvimos creando. Bueno, acá, bueno, asociémoslo a este proceso de talento humano y guardar cambios. Y ahí también, aquí también, no les mostré la otra parte de causas y consecuencias. Aquí podemos agregar como cuáles son las causas de ese riesgo. Podemos agregarlo también fácilmente. Listo. Una vez hayamos creado el riesgo, vamos a ver aquí cómo está calificado, tanto en riesgo inherente como riesgo residual. Entonces, en riesgo inherente vimos que este riesgo tiene una calificación crítica y en riesgo residual también sigue en crítico. ¿Por qué? Porque no le hemos aplicado controles. Entonces, para que este riesgo, para que el riesgo residual pues tenga una calificación diferente, vamos a aplicar entonces esos controles que nos van a ayudar a disminuir la probabilidad o el impacto pues, que puede tener este riesgo de fraude interno. Listo, entonces aquí vamos a crear control. ¿Qué control podemos implementar para disminuir este riesgo? Entonces, como les mencioné anteriormente, podemos implementar más capacitaciones. Y vamos a agregar pues una descripción de lo que consiste el control y aquí vamos a calificar ese control. Entonces, ¿qué tipo de control es? Es un control correctivo, detectivo o preventivo. Este control puede ser preventivo, aunque también podría ser correctivo, porque la empresa vio que estaban ocurriendo muchos casos de fraude interno, entonces decide cómo activar ese plan de esos controles de más capacitaciones. Pero aquí lo vamos a tomar como preventivo antes de que suceda ese fraude interno. Entonces, ¿se ejecuta con alguna frecuencia? Vamos a decir que sí. ¿Tiene evidencia? Vamos a decir que sí. ¿Cómo se ejecuta? ¿Manual, combinado o automático? Podemos decir que combinado, está documentado, podemos decir que parcialmente documentado y tiene un responsable asignado. Vamos a decir que sí. Eso en cuanto al diseño. Aquí tenemos la ejecución. Se han reportado eventos asociados a este control. Podemos decir que
que no, pues que todavía no ha pasado. La evidencia es efectiva, digamos que sí. El diseño del control es efectivo, vamos a decir que sí. El tiempo establecido es el correcto, digamos que sí. Y finalmente aquí en solidez vamos a conocer cómo, pues cuál es esa solidez, esa efectividad que va a tener ese control. Entonces, de acuerdo a esa calificación que acabamos de hacer, pues me dice que el control tiene una solidez del 92.5%, es decir, es excelente. Aquí vamos a también a poder asociar ese control a un riesgo. Y aquí vamos a ver nuestro último riesgo, que fue este de fraude interno. Lo vamos a asociar y vamos a determinar, vamos a especificar qué tanto queremos que ese control nos ayude a mitigar el impacto y qué tanto queremos que nos ayude a mitigar la frecuencia. Entonces, que nos ayude a mitigar el impacto, el 100%, que ese control, o sea, que si yo ejecuto capacitaciones más frecuentes, que no se vayan a presentar casos de fraude interno. Y mitigar la frecuencia puede ser un 70% más o menos. Le vamos a dar entonces crear. Bueno, entonces acá tenemos nuestro control. Y hay algo muy importante que también se puede hacer en nuestra herramienta y es definir las variables para la calificación de nuestros controles. ¿Cómo vamos a poder hacer esto? A través de este simbolito del engranaje vamos a ingresar aquí a controles para parametrizarlos. Entonces, aquí vamos a dar ingresar y aquí es donde vamos a ajustar pues como los pesos tanto para el diseño como para la ejecución de los controles. Aquí nos movemos de acuerdo pues como a lo que queremos establecer. Aquí tenemos las variables de diseño. Entonces cada una de las variables que fue las que calificamos tienen un peso asignado. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que el tipo de control tiene 20, tipo de ejecución 20. Cada una de estas variables las podemos modificar aquí. Entonces le decimos editar parametrización y ya pues aquí empezamos desde cero. Y bueno, empezamos pues a asignar pues como cuáles son las variables, cuáles son los pesos y es súper fundamental tener en cuenta que el total de los pesos deben sumar el 100%. No puede ser menos ni puede ser más. Lo mismo con las variables de ejecución. También les vamos a asignar los pesos. Aquí lo pueden editar, lo pueden eliminar, pueden agregar las variables que consideren pertinentes. Y una vez realicen pues como estos ajustes de acuerdo a la metodología que ustedes utilizan en sus empresas, vamos a evaluar la solidez. Vamos a ver entonces cómo es la solidez y aquí nos referimos como a esos ítems que nos van a permitir dar una calificación al control, a esa efectividad del control, si es débil, si es regular, si es fuerte. Y lo mismo, aquí definimos entonces desde qué porcentaje hasta qué porcentaje va cada uno de esos niveles, qué color le quiero asociar a ese nivel y sí, que lo podemos llamar incluso pues como rangos y lo mismo aquí el total también debe sumar el 100%. Pues aquí rápidamente les mostré también para que tengan en cuenta, pero si ustedes están iniciando con todo este tema de la gestión de riesgos, de la creación de procesos, riesgos, controles, les recomiendo que utilicen lo que ya está parametrizado en la herramienta y se basen pues como con esas variables y esos pesos que ya tenemos implementados. Bueno, vamos a volver entonces a los controles. No, vamos a volver. Bueno. Aquí no guardé pues ningún cambio que hice. Aquí volvemos entonces a nuestros riesgos y vemos que como ya aplicamos un control a ese riesgo de fraude interno y ese control, la calificación era de un 92.5%, que nuestra calificación es excelente, lo que hizo es que ese fraude, ese riesgo nos bajó de un riesgo inherente que estaba en crítico, pasó de un riesgo residual que es bajo. Generalmente esto no va a pasar en la vida real, pues pasar de crítico a bajo no es usual, pero como estamos en un ejercicio, pues aquí vemos que pasó de lo más alto a lo más bajo.
Y cuando aplicamos control, lo que vamos a ver entonces es cómo se mueven en nuestra mapa de calor los riesgos de un cuadrante, de un nivel de riesgo a otro. Por lo general, pues el movimiento es mínimo, es muy poco, y aquí pues en nuestro ejercicio vimos que fue un poco abrupto. Vamos a continuar ahora, después de los controles, con el tema de los eventos, que como mencionamos en la teoría, tiene que ver con todo, pues lo que ocurre, lo que hace que se materialice un evento. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reportar un evento, ¿cierto? Entonces vamos a reportar un evento de fraude interno, que puede ser, por ejemplo, falsificación en un documento. Aquí sí es indispensable agregar la descripción, entonces vamos a especificar detalladamente qué fue lo que pasó. Julanito de tal hizo tal cosa, el día tal, especificamos pues qué fue lo que pasó, por qué lo hizo. Si es posible, podemos agregar pues evidencia que muestre qué fue lo que pasó. También aquí vamos a determinar si el evento genera pérdidas o no. Vamos a decir que sí. ¿Dónde ocurrió el evento? Entonces podemos decir que eso fue en una oficina, en un área específica, o sea, el contexto, dónde pasó. Entonces acá vamos a decir que esa falsificación de documento ocurrió, por ejemplo, en el área de marketing de la empresa. Vamos a decir cuándo fue el inicio del evento, cuándo fue que ocurrió. Entonces decimos, por ejemplo, que fue ayer, miércoles 15 de junio. Y la hora, eso pasó a las 10 de la mañana. Listo. Por acá definimos entonces cuándo se descubrió. Lo descubrimos hoy, 16 de junio, a las 8 de la mañana. Listo. Y le damos entonces crear. O sea, ya tenemos pues como la información general de ese evento. Y ya aquí cuando reportamos ese evento, ya la persona encargada pues como de la gestión va a poder gestionarlo. Pues acá ya nos podemos dar más información sobre este evento. Entonces aquí, por ejemplo, nos dice en gestión a quién está asignado. En este caso, pues está asignado a mí. Uno puede definir pues a quién se le asigna el evento. Este es un evento, digamos que sí, genera pérdida que sí. Aquí especificamos cuánta pérdida, cuántas las recuperaciones, la cuantía neta. Y aquí lo asociamos nuevamente pues como a los riesgos, ¿cierto? Que como vimos es el riesgo de fraude interno, que es el ejemplo que estamos desarrollando. Le damos guardar cambios y bueno, así entonces reportamos el evento y finalmente en nuestra etapa del ciclo de gestión de riesgos tenemos lo que son los planes de acción. Listo, entonces, ¿qué planes de acción vamos a implementar para ese riesgo de fraude interno? Entonces vamos a crear plan de acción. Entonces vamos a decir, por ejemplo, formación virtual y presencial. A los empleados hacemos una descripción detallada de lo que va a contener ese plan de acción. Vamos a decir cuándo va a iniciar. Podemos decir que este plan inicia el próximo lunes y termina, vamos a especificar 3 meses, por ejemplo. Ese plan lo vamos a llevar en 3 meses. Termina el 20 de septiembre, por ejemplo.
¿quién va a ser el responsable de ejecutar ese plan de acción? Entonces aquí vamos a ver todas las personas a las que ya he invitado a que se unan a la organización y que ya tienen pues un rol dentro de la herramienta. Entonces aquí vamos a decir, por ejemplo, que el responsable es Nicole. Ella va a ser la responsable de llevar a cabo este plan de acción. Aquí en esta parte, en las actividades del plan, vamos a especificar cuáles son las actividades que vamos a llevar a cabo. Entonces, por ejemplo, capacitación 1. Y así vamos agregando cada una de esas actividades que vamos a tener dentro del plan. También lo mismo lo podemos asociar a los procesos, a riesgos, a los controles y aquí a los ejecutores, que es lo que les mencionaba, las personas que tienen ya un rol en nuestra organización. Le vamos a dar crear y aquí ya vamos a ver entonces cuál va a ser cuál es el estado de ese plan de acción. Que como vemos aquí dice que está en ejecución y que finaliza el 20 de septiembre. Entonces así podemos especificar quién es la persona encargada, cuáles son las acciones que se van a hacer para poder controlar y gestionar de una manera adecuada el riesgo que vimos de fraude interno. Eso sería entonces todo el ciclo presentado de una manera muy rápida en nuestra herramienta. Espero pues haber sido lo más clara posible. También finalmente quiero presentarles muy rápidamente el módulo de reportes, donde van a poder conocer informes muy detallados y muy claros sobre el mapa de calor. También van a poder conocer el perfil de riesgos por procesos. Y con todos estos informes lo que van a poder hacer es tomar decisiones de una manera muy oportuna. Entonces los invito a gestionar sus riesgos operativos a través de nuestra herramienta. Como pudieron ver, es algo muy fácil de hacer. Podemos invitar a diferentes miembros de nuestra organización. Ahí hago una cuña y es que a partir de nuestro plan Starter podemos tener usuarios ilimitados y esto por supuesto va a generar una mayor cultura de riesgos en nuestra empresa, lo que como ustedes saben es clave para llevar a cabo esta gestión y poder garantizar esa continuidad de los negocios a partir de un proceso tan importante como lo es la gestión de riesgos. Nico, no sé si entonces hay más preguntas. Yo creo que por mi lado, pues eso sería todo. Muchas gracias, Moni, por esta exposición tan buena que nos has dado sobre los riesgos operativos. Sabemos que es amplio el tema, sabemos que es para rato, pero has hecho un resumen muy bueno sobre lo que deberíamos de tener en cuenta. En realidad, en preguntas hemos estado respondiendo, Geraldine nos ha ayudado a responder todas las que se encontraron en la sección de preguntas y respuestas. Espero que haya quedado todo el tema claro respecto a la exposición de Moni. Recuerden que la próxima semana yo les voy a estar enviando las memorias que consiste en la grabación y la presentación que nos ha dado ahora ella. Y bueno, nada, antes de terminar, quería invitarlos a que puedan ayudarme a llenar una pequeña encuesta que les va a estar saliendo al finalizar este webinar, donde me van a poder decir qué otros temas les interesa que veamos dentro de la escuela, qué les ha parecido y qué podríamos hacer para seguir mejorando los contenidos. Muchas gracias, Moni, muchas gracias, Gerald, por estar en este espacio. Nos vemos el próximo jueves con otro tema para gestionar mejor nuestros riesgos. Muchas gracias, Nico, entonces por esta invitación y veo que fui muy clara y los asistentes están pues como satisfechos con la presentación que acabamos de hacer. Esa es la idea de la Escuela de Gestión de Riesgos, que ustedes puedan aprender, puedan profundizar en estos temas que son tan importantes y que puedan ver cómo a través de nuestra herramienta Pirani los podemos ayudar a hacerlo de una manera muchísimo más simple para que puedan proteger lo que más importa en sus empresas. Entonces, muchas gracias a todos por su asistencia, muchas gracias, Nico, y Gerald también por apoyarme ahí en las respuestas a todos los asistentes. Feliz día para todos. Feliz día, que tengan un excelente jueves y viernes. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.